Usted era consejera en Andalucía cuando permitieron que el dinero de los parados lo gastaran en prostitutas y cocaína. Y usted es la vicepresidenta de un gobierno que ha permitido que con el dinero de todos los españoles le paguemos las prostitutas a sus ministros. ¡Qué vergüenza, señora vicepresidenta! Usted tapó el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia, los ERE, un pufo de más de 600 millones de euros. No nos extraña que Pedro Sánchez la eligiera a usted como fichaje estrella para tapar la corrupción del Partido Socialista. El ex número 2 de Pedro Sánchez, el señor Ábalos, ya está imputado. Y el actual número 2 del señor Sánchez, el señor Cerdán, va camino y el mismo camino que el señor Ábalos. La cuestión no es por quién pone usted la mano en el fuego, señora vicepresidenta. La cuestión es que nadie en España pondría la mano en el fuego por ustedes. La corrupción acorrala a su gobierno y a su partido. Ábalos, Koldo, Aldama, la mujer del presidente, el hermano de Pedro Sánchez, hasta el fiscal general del Estado. La pregunta es quién es el siguiente, el señor Torres, el señor Bolaños, el señor Cerdán, la señora Armengol o el propio Pedro Sánchez, o usted, vicepresidenta. ¿A cuántos miembros más de su gobierno y de su partido veremos pasar por los juzgados? El reciente debate entre la diputada del Partido Popular, Miriam Guardiola, y la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, mostró una vez más el alto nivel de tensión política en el Congreso. Acusaciones graves, reproches personales y referencias a casos judiciales marcaron un enfrentamiento que refleja cómo la confrontación ha pasado a ser la norma en lugar del diálogo entre partidos. La diputada Miriam Guardiola lanza una dura acusación contra el Gobierno y, en especial, contra la vicepresidenta María Jesús Montero, responsabilizándola de encubrir casos de corrupción dentro del Partido Socialista. Su discurso busca presentar al actual gobierno como una organización rodeada de escándalos, donde reina la impunidad y la desvergüenza. Guardiola quiere remarcar que la ciudadanía ha perdido la confianza en el gobierno y sus miembros. Sugiere que no hay nadie en el actual gobierno que merezca esa confianza, porque están todos, según ella, involucrados directa o indirectamente en casos de corrupción. El mensaje de fondo es que ya no se trata de defender a los compañeros de partido, sino de que toda la estructura está manchada y desacreditada. Bienvenidos a nuestro análisis del último debate entre Miriam Guardiola y María Jesús Montero. Un enfrentamiento cargado de acusaciones y reproches. Si te interesa conocer todos los detalles y entender qué hay detrás de estas acusaciones, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todos nuestros vídeos. ¡Comencemos! Yo no sé qué información tiene usted, señora Guardiola. Desde luego, yo no tengo información confidencial de quiénes las personas que van a citar los juzgados en las próximas semanas. No sé lo que tendrá el Partido Popular. Lo que sí es las citas pendientes del Partido Popular. Gürtel, Lezo, Púnica, Kitchen. Si quiere, luego les recordamos la relación de personas que tienen cita. Es así, tienen cita para pasar por los juzgados. Verá, señora Guardiola, nosotros pedimos responsabilidades a aquel que presuntamente está implicado en un caso de corrupción. Colaboramos con la justicia y, además, le abrimos expedientes disciplinarios. ¿Saben lo que hacen ustedes? Ustedes fabrican pruebas falsas, crean una policía patriótica, destruyen ordenadores a martillazo y cesan, como al señor Casado, a quien denuncia la corrupción. Un antes y un después, blanco y negro, en el comportamiento de uno. En su primera intervención, la vicepresidenta María Jesús Montero responde a las duras acusaciones de la diputada del Partido Popular, tratando de restarles credibilidad. Señala que el discurso de Guardiola es una repetición constante de ataques del PP, centrados en la descalificación y el uso de rumores y bulos, en lugar de debatir con argumentos o propuestas. Además, muestra su malestar por el tono y el tipo de acusaciones, especialmente cuando son lanzadas por portavoces femeninas, insinuando una estrategia calculada por parte del partido opositor. Montero también aprovecha su respuesta para contrarrestar las acusaciones, hablando de los casos de corrupción que han afectado al propio Partido Popular, como Gürtel, Lezo, Púnica o Kitchen. Asegura que, a diferencia del PP, el PSOE sí actúa cuando algún miembro está implicado en un escándalo, colaboran con la justicia y toman medidas disciplinarias. Con esto, intenta establecer una diferencia clara entre el comportamiento de su partido frente a la corrupción y el del PP, al que acusa de destruir pruebas, manipular instituciones y proteger a los culpables. Si no hay lista suficientemente larga para tapar la corrupción de su partido y la desvergüenza de su gobierno. Lecciones ninguna. Que usted dé
lecciones de moral, es que es como si Ábalos o el señor Errejón dieran lecciones de feminismo. Usted sabe perfectamente que el señor Cerdán es el próximo en caer y detrás el número 1, que es Pedro Sánchez. El señor Cerdán multiplicó por cinco, señora Montero, su cuenta corriente después de reunirse con el señor Aldama. La UCO ya investiga las conversaciones del señor Cerdán con el señor Koldo. Sí, señora, sí, señora. Y además están investigando las fincas en Navarra de los familiares del señor Cerdán. El señor Cerdán es el próximo en caer. Señora Montero, usted dijo hace poco en una entrevista que el señor Ábalos le estaba haciendo mucho daño. No, señora Montero. El daño lo están haciendo ustedes a todos los españoles. Pidan perdón, devuelvan el dinero y dejen de robar y convoquen elecciones generales. Eso es lo primero que tenía que haber hecho, señora Montero. En su segunda intervención, la diputada del Partido Popular se centra en señalar de forma directa y reiterada a Santos Cerdán, mano derecha del presidente del Gobierno, como el próximo implicado en casos de corrupción. Lo acusa de haber incrementado de forma sospechosa su patrimonio tras reuniones con empresarios investigados y menciona que ya está siendo investigado por la Guardia Civil. A través de estos señalamientos, intenta anticiparse a futuras noticias judiciales, presentándolas como una confirmación inevitable de la supuesta trama corrupta que, según ella, afecta al núcleo del poder socialista. Además, la diputada utiliza esta acusación para reforzar su mensaje político principal, que el gobierno de Pedro Sánchez está completamente desgastado y carente de legitimidad. Por eso exige elecciones generales como única salida digna, apelando a la moral pública y acusando al Ejecutivo de haber fallado a los ciudadanos. Finalmente, cierra su intervención con una crítica contundente al silencio del gobierno ante estos escándalos y una llamada a la responsabilidad política, buscando crear presión y aumentar la percepción pública de una crisis institucional. ¿Está el Partido Socialista realmente limpio de corrupción o es todo parte de una estrategia política? Queremos saber tu opinión. Déjanos tu comentario y si aún no te has suscrito, no dudes en hacerlo para seguir este análisis y otros temas clave de la política actual. Señora Guardiola, usted ha hecho afirmaciones aquí, presuntamente conociendo un tipo de información que, desde luego, o es información confidencial o no está accesible. Hay que dar explicaciones si es verdad lo que usted dice de las citas que tiene pendientes determinadas personas, ¿por qué lo conoce usted? ¿Por qué lo saca usted? Yo, desde luego, hoy lo que le puedo decir es que el señor Cerdán es un servidor público honesto con este país que viene desarrollando su tarea con absoluta honestidad. Y, señora Guardiola, ya está bien de la estrategia de acoso, derribo a los adversarios políticos. Aquí la confrontación de ideas se discute con proyectos de país, se discute con programas, no permanentemente en el bulo, en la difamación, en el barro, como pretende instalarnos el Partido Popular. Pero si usted quiere, le recuerdo todas las personas que han pasado por el juzgado la semana pasada: Martín Vasco, Correa, Crespo, Ginés López, Fernando Martín, el exministro del Interior Fernández Díaz y todos los... En su segunda intervención, la vicepresidenta del Gobierno responde a las acusaciones de la diputada del Partido Popular, cuestionando la integridad de los argumentos de la oposición. Al afirmar que su Gobierno actúa con transparencia, pide responsabilidades a aquellos que están implicados en casos de corrupción y colabora con la justicia. La vicepresidenta intenta presentar al Ejecutivo como un defensor del Estado de Derecho. De esta manera, busca diferenciarse de la estrategia del Partido Popular, acusándolos de recurrir a prácticas ilegales como la fabricación de pruebas y la manipulación de la justicia para atacar a los adversarios políticos. A lo largo de su intervención, la vicepresidenta también introduce un ataque directo contra las tácticas de oposición utilizadas por el Partido Popular, específicamente en relación a los casos de corrupción en su propio partido. Critica duramente la postura del PP al acusarlos de crear una policía patriótica y destruir pruebas incriminatorias, lo cual, según ella, pone en evidencia la doble moral de sus opositores. Esta crítica no solo busca descalificar los métodos del Partido Popular, sino también poner en duda su capacidad para ejercer una crítica legítima y coherente ante los problemas de corrupción que, según la vicepresidenta, también los afectan. A través de este enfrentamiento, queda claro que la política española continúa marcada por acusaciones mutuas, donde la lucha por la verdad y la transparencia se entrelaza con la táctica de desprestigio. A medida que se profundiza el desgaste mutuo entre los dos partidos, se hace evidente que el futuro político del gobierno y de la oposición dependerá en gran medida de la capacidad para manejar estos escándalos de manera creíble
transparentando los procesos y respondiendo a la demanda de una política más ética y menos centrada en el enfrentamiento personal. Este debate deja muchas preguntas sobre la mesa y seguro que el futuro de la política española estará marcado por estas disputas. Si quieres seguir más debates como este, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo más importante. Nos vemos en el próximo video.